enseñanzas de Jesús vamos a escuchar. Palabras de vida que nos hacen avanzar. Todos nos reunimos, no importa el lugar. Verdades eternas va a comenzar. Verdades eternas, amor sin final, un lugar de esperanza y vida espiritual. Para niños, familias, todo en unidad. Jesús es el centro, la única verdad. Conéctate al cielo con una oración. Verdades eternas, te da dirección. Aquí la palabra trae revelación. Jesús es el centro de esta transmisión. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, hay un lugar donde la paz de Dios llena tu corazón. Sintoniza ahora Verdades Eternas Radio y deja que Dios hable a tu vida. Disfruta de música que llena el alma, enseñanzas que fortalecen tu fe y programas que inspiran cada día. Conéctate con nosotros en www.verdadeseternas.com. Verdades Eternas Radio. Un mensaje de fe puede cambiar el día de alguien. ¿Y si pudieras llevarlo contigo siempre? Nuestros productos no son solo accesorios. Son mensajes de esperanza, amor y fortaleza basados en la palabra de Dios. Cada detalle tiene un propósito: recordarte lo valioso que eres para Dios. Lleva la palabra de Dios contigo y compártela con quienes amas. Haz tus pedidos al 317-427-0754. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Verdades Eternas. Padre amado, hoy venimos ante ti, como siempre, con gratitud en nuestro corazón, porque es un honor para nosotros. Es una honra grande el poder acercarnos a tu presencia. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero al enviar a tu único Hijo Jesucristo a este mundo y al haber derramado su bendita sangre en esa cruz del Calvario, todas nuestras culpas, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados fueron quitados. Porque está escrito en tu palabra: maldito el que es colgado en un madero. Tú te hiciste maldición por nosotros en la cruz del Calvario para darnos tu bendición. Y eso es algo que valoramos inmensamente. Muchas gracias por la obra de la cruz. Gracias porque siempre el plan tuyo ha sido rescatarnos a nosotros. A veces cuando miramos lo que está pasando en nuestro país, llegamos a preguntarnos: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios no hace algo? Pero cuando miramos lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Egipto, vemos a un Dios que no era indiferente a lo que estaba pasando con su pueblo. Es más, cuando Moisés se acercó a contemplar la zarza, porque ésta ardía y no se consumía, y tú le revelas a Moisés esa gran visión,
lo que le dijiste fue: yo he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo y he visto cómo los egipcios los oprimen, y te he escogido para que vayas y los liberes a ellos y los lleves a una tierra amplia que fluye leche y miel. Esto nos muestra que tú no eres ajeno a lo que está pasando en nuestro país, que tú estás pendiente de nosotros y que clamas desde lo profundo de tu corazón para que todo lo que está ocurriendo pueda cesar. Pero a veces se nos olvida que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra toda obra de las tinieblas. Y hoy nos unimos en oración, Señor, obedeciendo tu palabra, y tomamos la autoridad que tú nos has dado y reprendemos toda obra de las tinieblas que ha querido levantarse contra la nación de Colombia, trayendo caos, trayendo violencia, trayendo un espíritu de destrucción, de muerte. Tu palabra dice que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y en obediencia a tu palabra, atamos a los principados, atamos a las potestades, a toda obra de las tinieblas en Colombia. Los encadenamos con cadenas de sangre y le ordenamos en el nombre poderoso de Jesús que se vayan de esta tierra. Satanás, esta tierra no te pertenece. Jesús, al derramar su sangre, te venció en la cruz del Calvario, y hoy la sangre de Jesús es aplicada sobre Colombia. Es aplicada sobre cada departamento. La sangre de Jesús redime cada municipio. La sangre de Jesús en esta hora redime cada corregimiento. Y pedimos, amado, como nos enseñaste a orar, que el reino tuyo se establezca en Colombia. La palabra reino significa gobierno. Oramos para que tu gobierno se institucionalice en la nación de Colombia. Que seas tú el que gobiernes en la presidencia de la República, que seas tú el que gobiernes, que sea tu reino el que se establezca en las gobernaciones, en los consejos, que nos des la sabiduría para saber gobernar este pueblo. Trae justicia, Señor, trae tu paz, trae armonía, que nos podamos amar los unos a los otros como fue lo que tú nos dejaste enseñado en tu santa y bendita palabra. Que haya paz, que haya armonía, y que todo aquello que el enemigo quiso hacer en contra de nuestra nación, tú lo conviertas en la mayor bendición. Tú dices en tu palabra: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hoy hay una nación que clama en medio de todo lo que ha ocurrido. Es bueno ver cómo se han levantado muchas personas a elevar oraciones a ti. Y esto es importante, mi Señor, porque lo que ocurre en nuestro país es que te necesitamos. Sin ti no podemos vivir, Señor. Entrónate en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros corazones, mi Señor. Eres bienvenido, Padre. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestra nación. No tengas en cuenta nuestro pecado y míranos con ojos de amor y de misericordia, amado. Detén el juicio y permite que esta pandemia cese, que las muertes cesen, que la violencia se vaya y que el reino de amor, de paz, de armonía se establezca en nuestras naciones. Bendecimos a las familias de Colombia, bendecimos a todos aquellos que han perdido sus seres queridos. Bendecimos en tu nombre, mi Señor, a los que están enfermos, a los que han perdido su empleo. Bendecimos, Señor, a aquellos que tal vez se levantan en este día que no tienen que comer. Bendecimos, amado Dios, esta palabra para que pueda ser revelada y recibida y entendida, Señor. Gracias, amado. Te damos gracias por el privilegio de estar aquí. Estamos deseosos de escucharte. Toma el control de este tiempo y de nuestras vidas. Y por favor, habla, que tu pueblo siempre está atento a escucharte. Eres bienvenido, mi Señor. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué bueno, mis amados, comenzar orando por nuestra nación. Les voy a pedir que si cada uno de ustedes tiene una palabra de bendición,
Bendecir es decir bien. Una palabra de bendición para nuestra nación Colombia la puedan escribir. Las palabras tienen poder. La Biblia dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y quien la ama comerá de sus frutos. Entonces vamos a desatar bendición, así como hizo Ezequiel sobre aquellos huesos secos. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. En esa palabra está la vida y el mundo necesita la palabra. En ella está la vida que necesita Colombia. En ella está la vida que necesitan las naciones de la tierra. Dios bendiga los hogares. Dios bendiga las familias. Que el Señor nos selle bajo el pacto de su sangre bendita. Que lo guarde usted en su entrar. Que lo guarde usted en su salir. Que el Señor lo proteja siempre. Que su mano bendita esté sobre usted. Que el Señor dirija sus pasos. Que el Señor le prospere en todo lo que necesite. Vamos a preparar nuestro corazón entonces para recibir su palabra. Ahí está, no necesitamos más. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Jesús, no soy digno. Tan solo di la palabra. Yo lo único que necesito es una palabra tuya. Por eso hoy preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Ahí está todo. Es el consejo tuyo. Las palabras que tú viniste a hablarnos son espíritu y son vida. Hoy queremos recibir ese aliento de vida que nos produce la palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón. Danos la revelación de tu palabra y enséñanos como solo tú sabes hacerlo. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a compartir otra de las parábolas que Jesús nos enseñó. Y es la parábola de los obreros en la viña. Los obreros en la viña. En el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 20, versos del 1 al 7. Mateo 20, del 1 al 7. Busque su Biblia, por favor. Allí dice, esto lo enseño, a mí me impresionan estas enseñanzas, porque Jesús vino con un propósito a esta tierra. Y el propósito con el cual Él vino a esta tierra fue establecer el reino de Dios. Y en Juan 17, Él orando por sus discípulos decía, Padre, te pido que sean uno. Y Él decía, las palabras que tú me diste, yo se las he dado. Es decir, yo no predico mi propio mensaje. Yo sencillamente me he limitado a revelarles lo que tú quieres que ellos sepan. Y entre las cosas que Jesús vino a decirnos en este mundo, estaba esto. Estaba la parábola de los obreros de la viña. Entonces vamos a poner mucho cuidado porque esto es lo que nuestro Padre Celestial quiere que sepamos. Mateo capítulo 20, versos del 1 al 7. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y dice la palabra en el verso 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y dice el verso 5, salió otra vez cerca de las horas sexta, novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. El Señor Jesucristo ilustra esta enseñanza con una de las actividades cotidianas que se realizaban en Israel, como era el trabajo de recoger la cosecha en las viñas antes que comenzara la época lluviosa. No olvidemos que estamos en el periodo final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, para ponernos un poco en contexto, y ha comenzado a anunciar lo que le espera a Jerusalén. Veamos en detalle esta parábola, por favor. Vamos a Mateo, vamos a desglosar. Mateo capítulo 20, verso 1, por favor. Mateo 20, verso 1, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia,
que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Nuestro Señor comienza esta parábola con las palabras, porque el reino de los cielos es semejante a, donde la palabra porque nos enlaza de alguna manera al capítulo anterior, donde Pedro le preguntó a Jesús acerca de qué ganarían ellos por haberlo seguido, y de alguna manera esta parábola toca ese tema. También la palabra semejante nos anuncia que Jesús está a punto de hacer una comparación del reino de los cielos con una actividad o acontecimiento cotidiano que la gente conoce. Al igual que un símil, la parábola hace la comparación entre dos cosas y generalmente comienza con las palabras es semejante a o es como, y de hecho eso es un símil o una comparación entre dos cosas. ¿Y una parábola qué es? Una parábola es eso. Una parábola es una serie de símiles o comparaciones. Es increíble ver cómo Jesús escogía actividades o acontecimientos de la vida cotidiana para explicar verdades espirituales, y mucha gente quedaba como que, ¿qué fue lo que quiso decir? Jesús decía, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un sembrador. O decía, es semejante a una red que es echada al mar. O semejante a una mujer que perdía una moneda y barría la casa buscándola. O semejante al hijo menor que pidió la parte de herencia que le correspondía. O semejante a un publicano y fariseo que subió a orar. Y así el gran maestro usaba acontecimientos cotidianos que la gente entendía para explicarles grandes verdades espirituales. El Señor Jesús no buscaba mensajes rebuscados, escatología, hermenéutica. No, Él hablaba cosas sencillas, que la gente pudiera entender la palabra. Y en esta parábola, Jesús nos dice, porque el reino de los cielos es semejante o parecido a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Una labor muy común en los campos de Palestina, la cual se intensificaba cuando el tiempo de las lluvias se acercaba y era necesario recoger toda la cosecha antes que esa estación comenzara. Con respecto a los obreros, me doy cuenta que son contratados a lo largo del día, en diferentes horas del mismo. Miremos Mateo, de nuevo, vamos al capítulo 20. Capítulo 20, versos del 2 al 7. Mire qué dice Mateo 20, del 2 al 7. Sale el padre de familia a contratar obreros a su viña. Allí vamos, ¿verdad? ¿Está conmigo aquí? Ok. Él sale a contratar obreros. Y dice aquí, verso 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Verso 4, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Verso 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Verso 6, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Como diciendo, hay mucho trabajo por hacer y ustedes están aquí. Verso 7. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Aquí vemos una práctica que era muy común en los tiempos de Israel. El contratar a tantos obreros como fuera posible para recoger las cosechas de las viñas. Generalmente, los campos estaban listos para ser segados, y esto tenía que ser rápido, porque la estación de invierno estaba cerca y las lluvias podían echar a perder la cosecha. Tenían que hacerlo muy rápido, por eso contrataban muchos obreros. Pero me encuentro algo en el libro de Juan, capítulo 4, verso 35, que me pone a pensar mucho.
y que concuerda mucho con lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Juan capítulo 4, verso 35. Juan 4:35. Dijo Jesús, no decís vosotros, escuche el poder de estas palabras, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Ustedes dicen que no es el tiempo de recoger. Y aquí pasa algo. ¿Qué está ocurriendo con aquellos agricultores que no se estaban dando cuenta que la hora de la siega había llegado? Un agricultor tiene que estar muy pendiente del momento de la siega, porque de lo contrario todo el esfuerzo se pierde. Y Jesús les está diciendo a ellos, y siento que nos está también diciendo a nosotros, ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega, el momento de recoger. Pero he aquí yo os digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo dijo Jesús. Ya están blancos los campos para la siega. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en estos versículos son una conclusión de las experiencias vividas en el capítulo 4, referente a su encuentro con la mujer samaritana. Su propósito es mostrarles a los discípulos, a sus discípulos, que el reino de los cielos se había acercado. Y no solo los judíos, sino también a los samaritanos y gentiles. Ya es el momento. El reino de Dios se ha acercado, está en medio de vosotros. Es el tiempo de volvernos a Él. Es el tiempo de la cosecha. Y Dios pone algo en mi corazón. Y con temor reverente lo comparto. ¿Sabe algo? Jamás hubo un tiempo tan propicio en la historia de la humanidad como este que estamos viviendo para recoger una gran cosecha de almas. Yasmín dijo, voy a predicar hoy a la zona de tolerancia, donde se mueve todo este tema de prostitución en Bogotá. Voy allá. Este tiempo es un tiempo propicio para la más grande cosecha de almas que usted y yo nos hayamos podido imaginar. ¿Por qué? Porque los campos están blancos para la siega. Pero ¿qué pasa si la iglesia de Jesucristo no se levanta y va y recoge la siega? Es posible que la cosecha se pierda. El Señor Jesús, cuando predicaba, decía que veía las multitudes y eran como ovejas que no tenían pastor. No eran cabritos, eran ovejas. Es decir, allá afuera hay personas con un corazón dispuesto para venir a los pies de Jesucristo. Pero alguien tiene que ir a predicarles. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pero ¿cómo los huesos secos oirán palabra de Jehová si nadie les predica la palabra de Jehová? Los campos están blancos. Los corazones están listos para que esa semilla de la palabra que se siembre pueda germinar. La gente está buscando a Dios como nunca antes. Los corazones están sensibles a la palabra, esa parte espiritual que había sido relegada por las tantas ocupaciones. Se está convirtiendo en una prioridad. Es doloroso lo que pasa. Pero si todo esto que nos ocurre nos hace volver nuestra mirada a Dios, habrá valido la pena. De lo contrario, si seguimos igual o peor, de nada valió. Los problemas son oportunidades para volver nuestra mirada a Dios con todo el corazón, para reconocer que sin Él no somos nada. Hoy día vemos a muchos que antes no lo hacían, no buscaban a Dios. Ahora se refugian en la oración, se refugian en la palabra de Dios. Han comprendido
que Dios es el único camino que nos queda para salir de esta crisis que estamos viviendo. Los campos están blancos para la siega. No dejemos perder la cosecha, dice el Señor. No. Los campos están listos para la siega. El propósito era darles a conocer su principal preocupación, que era la voluntad de su Padre y terminar la obra que le encomendó. Este momento es tan especial para que usted se reúna con sus amigos, ya no a pelear, a solucionar diferencias, sino a compartir la palabra. Es un tiempo donde la familia debería estar unida, compartiendo la palabra, orando, todos juntos. Hacerlo un día, dos, no, todos los días, siempre. Y lo que les decía ayer, más que nuestra oración, Dios lo que quiere es nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere. Esta obra consiste en la salvación de las almas. Los campos están blancos. Es salvación de las almas. Es el momento. Y definitivamente, un día sus discípulos continuarían con ella. Y esto que Jesús le dijo a sus discípulos, no los recuerda hoy. Ustedes dicen que faltan 4 meses. ¿Para qué les voy a predicar ahora? Ellos no me van a creer. Yo les hablo y ellos no entienden. ¿Para qué les voy a decir? Muchas veces les he dicho, ya no les voy a decir más. No faltan 4 meses. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora, no te calles. Los campos están blancos. Hay mucha necesidad. Mucha necesidad de la palabra. Hay hambre espiritual. Este es un tiempo. Usa tus redes sociales para hablarle al mundo de Jesús. Háblales a través de tu testimonio. Cuéntale al mundo que Jesús es el Señor. No te quedes callado. Es el tiempo de recoger. Por eso, era tan importante contratar tantos obreros como fuera posible. Y estos obreros solían ir a las plazas públicas con sus herramientas de trabajo para esperar que alguien los contratase. Qué bueno que hoy saliéramos con la herramienta a ganar a alguien para Cristo. Muchos eran contratados a primera hora del día y otros durante la jornada laboral, los cuales recibían su pago de acuerdo al número de horas que habían laborado. El salario por un día de trabajo era 1 denario. Por eso el padre de familia fue y contrató a los obreros desde las primeras horas del día. Mateo, capítulo 20, miremos el verso 2, Mateo 22. Dice que, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. 1 denario. En Israel, las 12 horas del día para trabajar se comenzaban a contar desde las 6 de la mañana. De esta forma se contaban la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la 11ª, que son las 5 de la tarde, hasta las 6 p.m., donde se terminaban las horas de la luz, y se daba paso a otras 12 horas nocturnas, que dan paso a su vez a 3 vigilias que iban desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Estos primeros obreros tuvieron que haber sido contratados durante la primera hora del día. Luego, pasadas unas horas, a la hora tercera, que corresponde a las 9 de la mañana, el padre de familia contrata a más obreros para ir a trabajar a su viña. Mateo, capítulo 20, ahora miremos el verso 3 al 4. Mateo 20, del 3 al 4. Aquí dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Verso 4. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Luego hace lo mismo en las horas sexta, en las horas novena, que corresponden a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Mateo capítulo 20, verso 5. Mateo 25 dice: salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y finalmente volvió a salir casi llegando a la hora 11ª, que corresponde a las 5 de la tarde.
casi terminándose el día. Mateo capítulo 20, versos 6 al 7. Aquí dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Si se da cuenta, todos empezaron a justificarse, ¿verdad? No, es que yo no voy a la viña, no voy a trabajar porque nadie me envía. Yo no voy a predicar porque es que como nadie me dice en la iglesia que es en tiempo de evangelización. Yo no hago oración por Colombia porque nadie me ha convocado a orar. Es que como nadie me dice que... No, es que esto no nos tienen que decir, mis amados. Esto hay que hacerlo. Es lo que está escrito en la palabra. Oren, incluso por los gobernantes. Dice la Biblia, oren sin cesar. No, pero es que como no me convocan. No, ellos decían, es que como nadie me contrata. No, señores. Es que si alguien me dijera, es momento de predicar todos en la iglesia, ahí sí salgo a predicar. No, vamos a predicar, aunque no nos digan. ¿Qué les parece? De esta forma, el padre de familia contrató a los obreros para su viña en diferentes horas del día, prometiéndoles que les habría de pagar lo justo. Todos los obreros reciben el mismo pago independientemente de su tiempo laborado. Mateo, capítulo 20, verso 8, dice Mateo 28. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, cuando a usted le hablan de noche, ¿qué se imagina? Cuando a uno le hablan de noche, uno piensa en tinieblas. Uno piensa en oscuridad. Y eso es lo que está pasando en el mundo entero. Cuando llegó la noche, dice aquí, el señor de la viña dijo a su mayordomo, prototipo del Espíritu Santo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, desde los últimos hasta los primeros. Aquí encontramos algo muy controversial, y es el pago de los obreros de la viña, el pago que recibieron. De acuerdo con la ley de Moisés, debía pagárseles a los jornaleros al final del día. Deuteronomio, miremos un poco. Deuteronomio capítulo 24, versos 14 al 15. Deuteronomio 24, 14 al 15. Dice, no oprimáis al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. No le retengas el salario. Según vimos al principio, el dueño de la viña, que Jesús contó, acordó un denario, pagarle un denario a aquellos obreros que contrató desde el inicio del día. No obstante, lo más controversial fue su forma de pago, ya que al comenzar por los postreros, es decir, por los últimos, a estos les pagó un denario por las pocas horas que habían trabajado. ¡Wow! Mateo 29. Mateo 29 dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. A la hora 11, un denario. Los últimos recibieron un denario. Y se esperaba que si estos que habían estado allí pocas horas y se les pagó de esta forma, los que habían estado el día completo pensaban que recibirían más. Pero no fue así. Yo me los imagino diciendo, no, si a estos que llegaron a las 5 de la tarde les pagaron un denario, a nosotros que comenzamos a las 6 de la mañana nos deben pagar mucho más. Mateo capítulo 20, verso 10. Dice, al venir
también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Verso 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Cómo haces eso? Eso es injusto. Para los obreros que estaban allí desde el inicio del día, era injusto que los que apenas habían trabajado una hora recibieran el mismo pago que ellos. El pago para todos es el mismo, independientemente del inicio de la jornada. Mateo capítulo 20, ahora miremos el verso 13 al 16. Aquí dice: él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Cuál es el problema? Verso 15. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Es decir, ¿es mi plata? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Verso 16. Así los primeros, dijo Jesús, serán postreros, y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Para aquellos obreros que fueron contratados desde la primera hora de la mañana, era totalmente injusto que se les hubiese pagado lo mismo que a los postreros. Pero realmente, el padre de familia no era injusto. Porque aquel padre de familia había convenido con ellos pagarles un denario por el servicio de todo el día. Y porque el denario le pertenecía a él, era su plata. Y podía hacer con su plata lo que le pareciera. De esta forma termina esta parábola. Pero ¿cuál es la interpretación de todo esto? ¿Qué significa esta parábola, Señor? Si la comparamos con el reino de Dios. Bueno, la viña es símbolo de un campo de obras espirituales. Imagínese una finca, un terreno. La viña es un campo, pero de obras espirituales. Por lo general, en las Escrituras se emplea la expresión la viña del Señor para referirse a la casa de Israel, para referirse al reino de Dios sobre la tierra, aunque a veces se utiliza para referirse a los pueblos del mundo. Eso es viña. Los obreros, ¿quiénes son? Los obreros son todos aquellos que sirven en la obra del Señor. Las diferentes horas en las cuales fueron contratándose los obreros representan diferentes edades a las cuales el Señor llama a sus elegidos para servirle, y el denario con el cual se les pagó representa la salvación, la vida eterna, la cual es otorgada de la misma manera a todos los hombres, y no está en función de obras que realizar. Es que yo trabajé más, merezco más salvación que el que trabajó menos. Merezco un lugar de honra mejor que el que trabajó menos. Algunos van y predican la palabra, son evangelistas, a otros el Señor los usa, trabajando desde sus lugares desde sus empleos. Somos el cuerpo de Cristo. Y no todos somos predicadores de la palabra, pero el Señor nos usa. Les pido disculpas. Ok, estamos en vivo. Eso es lo bueno. Entonces,
Tal vez tú no estás ahí al frente predicando el Evangelio, pero estás ahí cuidando la puerta, sirviendo. Eres un ujier, yo no sé. O eres un carpintero, o eres un vigilante. Pero todos, el trabajo que realizan es importante, es importante. Unos por predicar no son más importantes que los que están cuidando la puerta. Para Dios todos son iguales. Y necesitamos cuidarnos porque muchas veces se nos olvida y perdemos la humildad y pensamos que como ya no sabemos 3, 4 versos bíblicos y oramos y la gente llora, entonces tenemos unción y los demás cuando entramos a la iglesia pensamos que el que está ahí en la puerta vale menos que nosotros. Los obreros que se contrataron al inicio del día son todos aquellos que fueron llamados por Dios en su niñez, como es el caso de Samuel, quien desde niño sirvió a Jehová. La mamá lo llevó y lo consagró en el templo. O está el caso de Juan el Bautista, ¿recuerdan ustedes? Quien sintió su llamamiento aún desde el mismo vientre de su madre. Los obreros que son llamados como a la hora tercera, a las 9 de la mañana, son todos aquellos que Dios llama en su adolescencia y juventud, como el caso de Jeremías, que fue escogido siendo un muchacho. Y no quería ir, y el Señor tiene que decirle, no me digas que eres un muchacho, era joven, era adolescente. Timoteo, quien llegó a ser discípulo de Pablo también, era joven. Los obreros que fueron llamados a la hora novena son aquellos que son llamados por Dios a la edad adulta, como Pedro, como Santiago, el hermano de Jesús, y muchos otros discípulos que creyeron en su edad adulta. Y finalmente, los obreros que fueron llamados casi al final del día, a la hora 11, a las 5 de la tarde, ¿quiénes son? Son todos aquellos que son llamados en su vejez, como el caso de Abraham. Recordemos, él fue llamado cuando tenía 75 años de edad, y esperó 25 años por el hijo que Dios le prometió. A los 100 años llegó. Ya era entrado en años, igual Sara. De esta forma se alegoriza el pasaje diciendo que así, conforme pasan las horas del día, la vida del ser humano avanza y muchos son los llamados en diferentes momentos de sus días o de sus vidas. Unos siendo niños, otros en la juventud o cuando son adultos, e incluso podría ser en su vejez también. Pero al final de la jornada serían recompensados de la misma manera, con el don de la vida eterna. Y alguien diría, wow, ¿yo por qué no conocí al Señor antes? No importa. No importa a qué hora llegues. Lo importante es que lo hagas bien. Es que decidas ser obediente al llamado que Dios te está haciendo. En resumen, nosotros podemos observar algunas enseñanzas que están claras en esta parábola. Por ejemplo, 1, que hay un llamamiento que Jesús hace de pertenecer a su reino y es necesario atenderlo antes que la luz de nuestra vida se extinga. No, yo un día de esto predico. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Estos obreros estaban desocupados. Pero el hecho de que estuvieran desocupados no significa que no estaban haciendo nada. Es posible que estaban ocupados, pero en otras cosas, que no eran las cosas que el Señor quería que hicieran. Muchos ocupados en sus trabajos, en sus obligaciones, en las cosas materiales de este mundo, corriendo detrás del dinero, pero desocupados en la obra del Señor. Porque se nos olvida que vinimos a este mundo no a comer y a dormir y a trabajar y a esperar un salario. Vinimos a este mundo a encenderlo, no en las marchas, a prender los establecimientos, a encenderlos con el fuego del Evangelio, a encender la pasión de Cristo en otros. ¿Estás tú compartiendo? ¿Estás tú trabajando en la obra del Señor? ¿O estás desocupado? O más bien ocupado en las cosas del mundo. ¿Tú qué haces? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a enseñarle el camino de Dios a otros? Ellos estaban ahí desocupados. No estaban ocupados en la viña del Señor, que fue a lo que Dios nos llamó. Mateo 22:14. Mateo 22:14 dice:
Dice Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto me impactó. ¿Cómo así? Muchos son los llamados. Y pocos son los escogidos. Ser llamado por Dios no significa que al final seamos escogidos. Porque podemos conformar, no, es que Dios me llamó, ya yo estoy en la iglesia, ya yo conozco, ya Dios me llamó. De nada sirve que Dios nos haya llamado, o que sepamos que tenemos un llamado de parte de Dios, si nosotros no estamos haciendo nada por desarrollar ese llamado. De nada nos sirve decir, no, yo soy llamado por Dios. Y de nada nos sirve haber sido llamados si al final no somos escogidos. O sea, la meta no es solamente que Dios nos llame, la meta es que Dios me escoja. Número 2, que nos enseña esta parábola también. Debemos ser humildes y no creer que por nuestro servicio y esfuerzo merecemos más que otros santos hombres y mujeres de Dios. Mateo capítulo 20, versos del 11 al 12, Mateo 20 del 11 al 12 dice: Y al recibirlo, cuando ellos recibieron el premio, la recompensa por el trabajo que hicieron, dice aquí, al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Y cuántos no murmuran contra Dios porque Dios no les da el milagro que necesitan? Si tú eres bueno, si tú eres Dios, ¿por qué no haces algo en favor de nosotros? Murmuraban. Y al recibirlo, voy a decir lo siguiente para ver si lo comprendemos mejor. Dios todos los días nos da la posibilidad de vivir, ¿verdad? Y sopla en nosotros aliento de vida. Pero cuando no hay un corazón agradecido, empezamos a renegar del día, a otro día más, y empezamos a quejarnos. Cuando hay gente que realmente está pasándola difícil. Dios nos ha guardado y nos ha protegido. Deberíamos ser agradecidos. Pero aunque recibimos el salario, aunque recibimos la bendición de Dios de estar con vida, de escuchar su consejo todos los días, muchos siguen murmurando, es que no me da el empleo. Es que Dios no hace lo que le pido, ya no voy a orarle más. Y murmuraban contra el padre de familia. ¿Por qué te lo llevaste, Dios? Tanto que te oré, no vuelvo a creer en ti porque permitiste que ese familiar que yo tanto amaba se muriera. ¿Dónde está tu amor? Y se cargaron con Dios y no oraron más y nunca más buscaron porque el familiar se murió. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué significa? Que las personas no son propiedad de nosotros. Es que era mi mamá, no era su mamá, era la hija de Dios. Es que era mi hijo, me lo quitó, no era suyo, era de Dios. Es que era mi papá, no era suyo, era de Dios, Dios se lo prestó. Y cuando Dios decida llevárselo, bien puede hacerlo, porque son de Él. Nosotros somos los que nos apropiamos y es que son míos, y por eso nos duele, ¿no? Cuando una persona parte, aunque doloroso, hay que decir, Señor, gracias por el tiempo que me permitiste compartir con esa persona, por los recuerdos, por los momentos vividos. No quejarse con Dios, porque hay gente que se enoja con Dios. Tanto que hicimos oración, tanto que ayunamos, ¿y tú qué? No hiciste nada. Murmuraba. Cuídese de la murmuración. Y al recibirlo murmuraban con el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Cuidémonos. Tercera enseñanza. Aquel día, cuando estemos delante de su presencia, habrá muchas sorpresas, muchas. Y quién sabe si aquellos que a nuestros ojos no eran tan importantes recibirán mayor gloria
de parte de nuestro Señor? Nadie sabe. Mateo 20:16. Recordemos. Mateo 20:16. Así dijo Jesús: los primeros serán los últimos o los postreros, y los postreros o los últimos, los primeros. Porque muchos son los llamados, y pocos son los escogidos. Necesitamos meditar en esto. ¿Estamos trabajando en la viña del Señor? Ya no lo volviste a hacer. ¿Por qué? No porque es que se me presentó un problema personal, familiar, nada. Nada. Y le doy gracias a Dios por haberme permitido entender esto, porque aún en los problemas más grandes que he tenido que soportar, nunca, a pesar de las crisis más terribles de mi vida, jamás he dejado de enseñar la palabra. Porque yo no enseño de Humberto Cancio. Humberto Cancio no es nada. Yo enseño de mi Jesús. Enseño de Él. ¿Estamos sirviendo en la viña del Señor? Piensa. ¿Estás predicando el mensaje de salvación a tus hijos, a tus padres, a tu familia, a tus amigos? Señor, haz algo por Colombia para que acabe esta guerra. ¿Qué estás haciendo tú? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y los huesos oyeron la palabra de Jehová. Pero hubo alguien que les expresó la palabra, que les predicó. Si tú no les predicas, ¿cómo van a conocer? ¿Cómo? ¿Cómo estos huesos secos que representan la desesperanza se va a ir? Es el momento donde los campos están blancos y hay que ir a predicar el mensaje de salvación. Los campos están blancos para la siega. No te preocupes si comenzaste antes o después, o si lo estabas haciendo y lo dejaste de hacer. Hazlo, porque igual la recompensa es igual para todos, la salvación eterna. ¿Ese es tu denario? Termino con esto. Sirve para inspirar, no para impresionar. Estos hombres estaban trabajando y ellos no estaban pendientes a la obra que estaban haciendo. Ellos estaban pensando cuánto era que le iban a pagar. Por eso cuando les dan el dinero, nosotros pensábamos que estos que llegaron de últimos y le pagaron eso, a nosotros nos iban a pagar más. Ellos estaban con la motivación incorrecta. Ellos no servían con gratitud de corazón. No servían para agradar al padre de familia que representa a Dios. Servían para agradar a sus propios intereses. Y como no recibieron el pago esperado, se enojaron en gran manera. Y los que fueron contratados de primeros para ser los primeros, terminaron siendo últimos. Sirve para inspirar, no para impresionar. Padre, gracias. Te damos en el nombre precioso de Jesús por tu palabra revelada a nuestros corazones. ¿Para qué tú no revelas la palabra? ¿Para llenarnos de conocimiento? ¿Para entretenernos a nosotros cada mañana? No, nos hablas porque quieres que nosotros te obedezcamos, que nosotros hagamos lo que tú nos estás diciendo. De nada nos vale llenarnos de conocimiento aquí si no lo ponemos en práctica. De manera que comenzamos dándote gracias, porque es un privilegio para nosotros descubrir esta verdad, dices en tu palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si tú nos revelas estas cosas, es porque sabes que te amamos, y te amamos con todo el corazón. Gracias. Gracias porque en tu infinita misericordia, estando nosotros como aquellos obreros desocupados, un día la misericordia tuya nos alcanzó y nos diste un propósito. Nos enviaste a esta viña que es el mundo, nos escogiste y nos traes a esta viña a recoger el fruto. Muchos de nosotros empezamos a trabajar de una manera incorrecta, motivados por cuánto íbamos a ganar.
Y eso nos hizo desenfocarnos del propósito. Vinimos a cosechar almas para ti a este mundo y nos enfocamos en el dinero, en lo material, en cuánto ganamos. Y esas tantas ocupaciones nos hicieron desenfocar del propósito. Y por eso los últimos serán los primeros. Y los primeros terminan siendo los últimos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Sabes una cosa? Yo quiero ser de los escogidos. Quiero entender que cuando predico el mensaje de salvación a alguien, yo estoy trabajando para tu reino. Para aquel que me da la vida, para aquel que me salvó sin yo merecerlo. Ayúdame a no ser tan endurecido en mi corazón, tan falto de compasión, con tanta necesidad que hay en el mundo entero. Y simplemente me dedico a mirar las noticias, a lamentarme por la situación que está pasando el país, pero no tomo la palabra y les comparto y les digo que hay esperanza. El Señor dice a su pueblo, clama a mí, yo te responderé. Y la respuesta que vino para el profeta, para su pueblo que estaba cautivo en Babilonia fue, diles que yo estoy pensando en ellos. Dile que tengo pensamientos de bien para ellos y no pensamientos de mal para darles el fin que ellos esperan. Dile que hay esperanza para su porvenir. Dile que no es el final, que esto que ustedes están viviendo no es el final. Yo tengo cosas grandes para ustedes, pero si no clamas a mí, si no buscas mi presencia, si no les predicas, ¿cómo ellos van a saber? Los campos están blancos para la siega, los corazones están dispuestos para que esa palabra germine. No digas, es que yo ya les prediqué y ellos no quieren oír. Eso era en otro tiempo. Hoy hay un tiempo de gracia que Dios ha derramado sobre nuestra nación. Aprovechemos esta oportunidad y vamos a trabajar todos en la viña del Señor y a recibir como recompensa ese denario que es su salvación, que es la vida eterna. Muchas gracias, Señor, porque tú estás ungiendo a muchos obreros en este día que han recibido la revelación de esta palabra y sé, mi Señor, que se levantan con tu autoridad y llevarán el mensaje y van a encender otros corazones con la pasión por tu presencia y van a traer un fuego de avivamiento sobre nuestra nación. Tú los equipas con tu autoridad, con tu unción, en el nombre de Jesús. Gracias, mi amado, porque es un privilegio trabajar en tu viña. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno es servir a Dios. ¿Cuántos se van a dejar usar por Dios para servir en su viña? Vamos a trabajar, no importa. Si esto nos demanda demasiado esfuerzo, sabemos a quién servimos, no importa que el mundo no agradezca. Nosotros trabajamos para Dios y lo hacemos con todo el amor del mundo. No te calles. Los campos están blancos para la siembra. El mundo necesita de Dios. ¿Y cómo el mundo va a conocer de Dios si nosotros no se lo damos a conocer? Entonces, obreros del Señor, dejémonos usar por Dios para que el mundo conozca que Jesús es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Dios los bendiga grande, rica y abundantemente. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, hay un lugar donde la paz de Dios llena tu corazón. Sintoniza ahora Verdades Eternas Radio y deja que Dios hable a tu vida. Disfruta de música que llena el alma, enseñanzas que fortalecen tu fe y programas que inspiran cada día. Conéctate con nosotros en www.verdadeseternas.com. Verdades Eternas Radio. Un mensaje de fe puede cambiar el día de alguien. ¿Y si pudieras llevarlo contigo siempre? Nuestros productos no son solo accesorios. Son mensajes de esperanza, amor y fortaleza basados en la palabra de Dios. Cada detalle tiene un propósito: recordarte lo valioso que eres para Dios. Lleva la palabra de Dios contigo y compártela con quienes amas. Haz tus pedidos al 317-427-0754. Verdades Eternas. Diseños exclusivos.
Verdades Eternas.